nos vamos ya al encuentro del ministro Andrés Cuervo Larroque. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Gato? noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien. Un gusto, Bueno, Gracias por estar. Bueno, vos sabés que me acuerdo mucho de alguna frase que me dijiste algunas semanas atrás en la radio, ¿no? Cuando yo te preguntaba, ¿cuál sería el eslogan que proponés para la campaña? Y vos me decías, unidad y resistencia. Y me parece que frente a lo que se está viendo de la derecha, que está muy desatada nuevamente, me parece que es un eslogan que hay que poner en marcha. Sigue vigente, digamos. Sigue sí, vigente, sí, ¿no? totalmente. Sí, la verdad que creo que las operaciones, ¿no?, de los sectores del poder económico, de la derecha, como queramos denominar en la Argentina, siempre tienen que ver con dividir al campo popular, con dividir a la política, debilitarla, por supuesto, para tener más correlación de fuerza y poder avanzar, como lo hicieron lamentablemente los 4 años del macrismo, ¿no? Creo que Macri fue presidente primero porque contó con un enorme blindaje mediático, porque mintió muchísimo, ¿no? Se generó una especie de esperanza en función de corregir lo malo y dejar lo bueno, cosa que no ocurrió, y de esa manera llegó Macri al gobierno, pero a partir de la división del campo popular, del peronismo, de como lo queramos denominar. Entonces, los sectores conservadores, vos pensás, Gato, que Macri saca en las PASO del 2015 24 puntos. Sí, sí. Va a 31 sumando a Carrió y a Sanz, y después llega a 34 en las generales. Ganó por un punto y gobernó como si hubiera ganado por 30, ¿no? O sea, saqueó la Argentina y hizo el desastre que todos conocimos. Entonces, me parece que es clave consolidar la unidad y estar preparado para resistir los embates de una derecha y de una oposición que no escatima y que no es la oposición política sola, ¿no? Porque yo siempre digo, ellos son oficialismo en términos fácticos, Claro. porque en términos mediáticos son oficialismo, en términos judiciales son oficialismo y circunstancialmente son oposición a nivel nacional. En el caso nuestro en la provincia de Buenos Aires, bueno, son oficialismo en la ciudad. Sí, no, eso es muy interesante lo que vos decís, porque el poder real de la Argentina está detrás de ellos, ¿no? Y busca, digamos, imponer o poner palos en la rueda en todo lo... Bueno, está ocurriendo con la justicia y con algunas decisiones que toma el gobierno, ¿no? Totalmente. Hay que preguntarse, ¿hubiera existido un gobierno de Macri sin Mañeto? O sin lo que uno dice Mañeto, ¿no? Pero para decir... El poder mediático. El poder mediático. Hubiera existido, digamos, hubiera llegado al gobierno, se hubiera mantenido. Y así todo, en su primera elección es el primer gobierno que termina su mandato después de la reforma del 94 que no reelige, porque, bueno, quedó a la vista que por más maquillaje, blindaje y más, la gente no come vidrio. Y me parece que como oposición tienen las mismas artimañas. Mentir permanentemente, amplificar esas mentiras y, por supuesto, generarnos contradicciones a nosotros. Por eso yo siempre digo, no entremos en las psicopatías de Mañeto, que quiere poner al peronismo o las fuerzas, al Frente de Todo en este caso, siempre en tensión interna permanente. Bueno, pero hay muchos que caen en eso, ¿no? Hay muchos sectores internos, que digo yo, el fuego amigo, que parecen ceder frente al juego permanente de este poder real para dividir, ¿no? Es lo que están buscando y lo que han buscado, ¿no? Totalmente, pero bueno, el otro día en el acto del Frente de Todos en el Estadio Único de La Plata, todos los oradores fueron muy claros respecto a cuáles son las coincidencias de base y después sí que pueden existir matices porque la reunificación de ese bloque que generó el Frente de Todos, por supuesto, tenía que ver con un proceso de división previo, pero todos entendiendo que la división nos llevó a la derrota y que no podemos volver a vivir ese tipo de situaciones en la Argentina. Ahora, Andrés, yo lo que por ahí no estoy un poco de desacuerdo esta mañana, bueno, vos me escuchás toda la mañana en la radio, lo decía en la radio, ¿no ha llegado el momento también que en la campaña ustedes expresen, digan, anoche lo decía el doctor Ubeira acá, referido por ejemplo a la justicia, que es otro de los problemas graves que tiene en este momento la Argentina, y que porque la oposición se opone no se puede reformar? Pero digo, en esta campaña, ¿no sería bueno que ustedes tomen como caballito de batalla y le digan a la gente, mire, necesitamos poder político, entre otras cosas, más diputados, para cambiar esta justicia que no quiere cambiar nada? A ver, yo creo que la discusión central es, primero, no enredarnos en las operaciones de distracción, ¿no? Porque si no discutimos la operación que nos instala... La foto, la huevada y no los temas principales. Por eso poder decirle al electorado, a la ciudadanía, qué es lo que se discute en esta elección. Por supuesto que es la elección de legisladores para poder tener, para poder lograr lo que por ahí no se tuvo en estos casi 2 años, que es disponer, por lo menos en la Cámara de Diputados nacionales, la mayoría, en el caso nuestro necesitamos mayoría en el Senado provincial, pero más allá de eso, siempre en las elecciones se discute el rumbo, ¿no? Y creo que es central que lo que estamos discutiendo hoy es si el Estado está presente en la vida de la sociedad o está ausente. Si el Estado defiende a los sectores que más lo necesitan
o defiende a los poderosos. Es decir, si el Estado se ocupa de los humildes, de los pobres, de los trabajadores, de los comerciantes, de las pymes, inclusive de los sectores empresariales, ¿no? Porque Claro. lo que vimos en los 4 años fue que también hubo una tensión, porque Macri gobernó para su grupito de amigos. Totalmente. También hubo una tensión con los grandes empresarios Sí, de la los grandes Argentina. empresarios están enojados con Macri. Exactamente. Entonces me parece que lo central es esto, es qué rol tiene el Estado en la vida de la sociedad argentina. Y a partir de eso, bueno, dentro de esa discusión más grande, podemos ir expresando los matices. Claro. Pero nunca Digo, confundirnos. Se discute el modelo. Totalmente, totalmente. ¿No? Y recuperar un capitalismo productivo en la Argentina, en un mundo que no apuesta a la producción. Porque hoy dicen, no, viste, si yo siempre digo, viste que te dicen, gobierna hace miles de años el peronismo y tiene Sí, la culpa de todo. No, claro. no. Acá la tendencia hegemónica a nivel mundial es la hegemonía del neoliberalismo, digamos, del sistema financiero. Hace casi 50 años que el neoliberalismo gobierna el planeta Tierra. Entonces los gobiernos tienen que tener políticas autónomas y animarse a seguir un camino propio y no seguir los mandatos que le quieren imponer desde Total. afuera. Ahora, vos fíjate que yo creo que la derecha, y sobre todo en la Argentina, es mucho más disciplinada que, por ejemplo, que ustedes. Me da la impresión. Somos ¿no? más discutidores porque tenemos... Bueno, pero eso en algún momento lleva, fíjate que hoy lo debatíamos también en la radio, a que muchos digan, oh, estoy decepcionado, no voy a ir a votar. Y ellos instalan cualquier tema, se pueden estar divididos, pero se unifican, van para el frente con mentiras, sin ponerse colorados. Y desde este sector todo te Lo discuten. que pasa es que nosotros tenemos ideas y ellos intereses. Entonces, los intereses muchas veces ordenan o verticalizan más rápido que quizás lo que puede ser el debate conceptual o de ideas que puede haber en el seno del campo popular, del peronismo, del Frente de Todos. Y por ahí sí nosotros somos propicios justamente en la búsqueda de las mejores alternativas de discutir y demás. Cuestión que la pandemia ha complicado mucho porque la acción política se ha restringido, así como todas las Totalmente, actividades de la vida sí. social, también nos ha complicado mucho el funcionamiento del Exacto. Frente. Vos pensás, el Frente surgió como un frente electoral para terminar con la Argentina macrista. Después comenzó del gobierno, se transformó en una coalición gubernamental, pero no pudimos desarrollarnos como fuerza política en términos de poder tener los plenarios, las reuniones, las actividades, las de movilizaciones. las movilizaciones, un montón de cuestiones que hoy a nosotros, por supuesto, nos debilitan y que claramente hacen un usufructo a aquellos sectores que nunca han apostado a ese tipo de actividades. Juan. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No fueron pocos los funcionarios del Gobierno Nacional que en las últimas horas instalaron la idea o instalaron el debate respecto de la reelección de Alberto Fernández? Bueno, Jorge Ferraresi habló de un proyecto de 8 años con Alberto Fernández como conductor del destino de los argentinos y argentinas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Si considerás que es una discusión muy prematura, si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones. A ver, yo creo que estamos muy en el día a día, ¿no? Estamos en una situación, primero concentrados en la gestión, por supuesto en campaña, y eso nos obliga a insertarnos en el debate electoral, lógicamente. El objetivo es tener el mejor resultado posible en esta elección y a partir de eso, bueno, ver qué mensaje nos da la ciudadanía en las PASO, cómo vamos a la elección general y a partir de eso, si qué tenemos que sostener y qué tenemos que corregir. Pero yo creo que la declaración de Jorge, en el caso de Jorge, ¿no? Sí, yo sí. entiendo que tiene que ver con la idea de, bueno, si un gobierno llega con la posibilidad de reelegir es que hizo las cosas bien, se inscribe en ese sentido, me parece, y no hay que No en el entrar en sentido de segundas... adelantar la Exacto, yo creo que no hay que verlo en segundas interpretaciones, ¿no? Nosotros somos muy responsables respecto a lo que es el minuto a minuto, te diría, de una situación muy difícil que vive la Argentina. ¿Me permitís? Hacemos una Sí, pausa. sí. Estamos con Andrés Cuervo Larroque hablando de esta coyuntura. Vamos a hablar también de situaciones que se han vivido en la provincia de Buenos Aires, que a vos te han tocado llevar adelante, cómo está la situación social. Pausa, volvemos enseguidita. Seguimos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de encuentro con la realidad. Estamos con Andrés El Cuervo Larroque. Para volver al tema político y de estas elecciones, hay que entender, ¿no?, que es una elección muy importante desde lo político, porque el recuerdo de lo que fue Macri en el poder está muy fresco. Volver a eso es volver a todo lo que se vivió en esos 4 años, ¿no? Totalmente. Primero es una elección hiperatípica, porque creo que a nadie le tocó una elección en medio de una pandemia, exacto. entonces es muy difícil, Sí, sí. es complejo, uno entiende que la agenda de la sociedad, lógicamente está atada a las preocupaciones y a todo lo que estamos viviendo, pero bueno,
el sistema democrático funciona así y tenemos que ir al debate electoral. Sí, también creo justamente que los problemas que tiene la oposición tienen que ver con lo poco que ofreció o lo negativo que generó en su periodo de gobierno. Entonces, están en una trampa porque no pueden hablar del pasado, no pueden enarbolar su gestión. O sea, veamos las declaraciones no quieren de hablar. los dirigentes opositores, no hablan de su quieren gestión. hablar. Entonces, también tampoco ofrecen futuro porque no te pueden prometer, no son la novedad de los globitos de la revolución de la alegría, y demás. Entonces, están en una situación complicada, bueno, como te decía antes, siempre ayudados por un sistema mediático que va disimulando, maquillando esas debilidades. Y con un elemento que tal vez no se ha vivido en la política argentina en los últimos años, que es el odio, ¿no? Porque ellos usan mucho el odio y la mentira a favor de ellos, ¿no? Totalmente, bueno, y con un sistema dividido o escalonado, ¿no? Los halcones, las palomas, bueno, como se quieran denominar. Pero después están todos juntos. Pero después están todos juntos finalmente y además esa línea coordinada con el dispositivo mediático, es decir, el sistema de boicot. Y la verdad, cuando Argentina tenía una oportunidad irrepetible, ¿no? De poder generar marcos de unidad nacional que parecieron asomar al comienzo de la pandemia, que bueno, fueron languideciendo hasta encontrarnos con escenas bochornosas, ¿no? Que lesionan directamente el funcionamiento de las instituciones democráticas. David. Ministro, buenas noches. ¿Imagina que las PASO van a ser muy distintas a las elecciones de noviembre? Digo, por el cierto desánimo o cierto desinterés que pareciera haber hoy. Gente que dice que va a votar en blanco, que no va a votar. Tal vez con el resultado de las PASO después cambia la situación hacia noviembre, o es un escenario que no lo visualizan así. Es difícil saberlo, ¿viste? Es difícil tener termómetro en esta coyuntura porque es una campaña muy extraña, no podemos tener actos o los encuentros están muy acotados, entonces es difícil, más allá de lo que puedan traernos las encuestas, que también se equivocan, ¿no? Porque muchas veces hemos sido escenarios, o sea, en el 2019 tuvimos un resultado en las PASO que nos sorprendió, que esperábamos que iba a ser positivo, pero que superó lo que podía ser en las apuestas que teníamos entre los compañeros y las compañeras, las ganaban los más optimistas, ¿no? En general, los prudentes, y me cuento entre ellos, perdimos en aquel momento. Ahora es difícil saberlo. Sí, creemos, por supuesto, que va a haber un mensaje de la ciudadanía y nosotros tenemos que estar atentos a eso para, bueno, como te decía, para sostener lo que entendemos hizo bien y corregir aquello que sea necesario modificar. Ahora, vos sos uno de los que permanentemente estás en el territorio, siendo funcionario o siendo militante, pero siempre estás en el territorio. Hoy, ¿cómo se vive? ¿Cuál es la situación social que están percibiendo? ¿Tiende a mejorar? ¿Ves inquietud? ¿Ves desánimo? ¿Qué es lo que ves hoy? Sí, a ver, estructuralmente la situación de la provincia de Buenos Aires es muy compleja, Sí. ¿no? Sobre todo en el conurbano, ¿no? Es una zona de nuestra geografía que ha multiplicado su población en los últimos 40, 50 años y que ha perdido recursos. Entonces hay problemas estructurales que resolver y claramente con una crisis económica como la que traíamos y con la pandemia encima es un combo complejo. Más allá de eso, uno que percibe, y cuál es el gran dato de esta etapa, que el Estado está presente, que el Estado está haciendo, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, un esfuerzo muy grande en colaboración con las organizaciones de la comunidad, que son muchísimas, ¿no? Están las organizaciones sociales, las más grandes, las más conocidas, pero también hay organizaciones muy pequeñas o grupitos solidarios que son imprescindibles para lograr que esa acción del Estado llegue de la mejor manera. No hay un clima de algarabía, lógicamente, pero yo creo que hay una valoración del esfuerzo que se hace del Estado en un contexto emocional impredecible, porque no sabemos, seguramente van a pasar años para que sepamos o entendamos cómo golpeó emocionalmente la pandemia sobre nuestra sociedad. Sí. Y esto, digamos, en todos los sectores sociales, ¿no? Sí. ¿Qué opinás de toda esta discusión, debate que se ha dado entre las distintas organizaciones, movimientos sociales? Bueno, a vos te ha tocado también pedidos, reclamos, movilizaciones en la calle, denuncias de extorsión. ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo se vuelve a reagrupar o cómo se transparenta esto que muchas veces está cuestionado, ¿no? En los movimientos sociales. A ver, no son una cosa uniforme, ¿no? Los movimientos sociales vos tenés... hay de todo. Hay sectores que están más cercanos a lo que podría ser el gobierno, por denominarlo de alguna manera, otros sectores son claramente opositores. Los que son opositores, y uno no niega la situación y el contexto social que vivimos, pero en un año electoral, por supuesto que
pasaron a tener una actividad más Sí, nutrida y obvio. más visible. Hacen campaña en la calle. De alguna manera sí, claramente. Después, por supuesto, dentro del propio frente hay distintos movimientos que tienen diversas miradas y que son importantísimos, creo yo, a la hora de complementar lo que es la acción del Estado y donde también se producen o se pueden generar discusiones. Es decir, a veces pasa de un extremo del que ve todo mal al que ve todo bien. Nosotros nunca podemos ser conformistas. El militante, Claro. en mi caso soy funcionario, pero soy militante, Exacto. pero tampoco puedo decir que estamos como en el 2001, por una razón muy clara. Yo militaba en un movimiento social en el 2001 y Son situaciones muy la diferentes. presencia del Claro, Estado, o sea, no exacto. existía la asignación universal por hijo, ni hablar la tarjeta alimentaria, todos los programas, ¿no?, de cobertura social que hoy están, que se pueden mejorar y que se pueden ampliar y estamos en esa discusión. Ujú. Y a veces, vos has tenido, por ejemplo, debate porque tiene posiciones por ahí que a ustedes los ponen también en un nivel fuerte de, no digo de enfrentamiento, pero sí de debate con Juan Grabois. Digo, ¿cómo? Porque él dice estar dentro de otro movimiento, pero cuestiona muchas veces las políticas o pide, por ejemplo, un ingreso universal. ¿Cómo compatibilizan esas diferencias? Sí, a ver. Sí, Juan hizo un tuit en función de unas declaraciones mías en Radio 10 justamente, pero yo no había hecho referencia a él. Después hablamos por teléfono, nosotros hablamos permanentemente imagino. e intercambiamos. A ver, ¿cuál es la política social troncal? La generación de empleo. Claro. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Cómo se genera empleo? Bueno, recuperando, como te decía, un modelo productivo. No es sencillo. Eso es lo que vino a hacer el Frente de Todos, pero no es sencillo hacerlo porque esa acción está ralentizada por los efectos de la pandemia, Exacto. claramente. Lo que estamos discutiendo es cómo abordamos esta transición, donde hay que contener a sectores sociales que venían golpeados previo al 19 y que, por supuesto, con el contexto que estamos viviendo, siguen estando en una situación de vulnerabilidad, de exclusión, todo lo que ya sabemos. Bueno, esa es la discusión, cómo mejoramos los instrumentos que tiene el Estado para atravesar esa transición, con un esfuerzo inmenso. Yo te digo en la provincia de Buenos Aires, me donde estamos imagino. nosotros. Cuando asumió Axel, el Servicio Alimentario Escolar, que es el programa que más recursos le lleva al Estado provincial, tenía un presupuesto de 1.000 millones de pesos mensuales. Axel lo triplicó. ¿Qué implicó eso? ¿Qué posibilitó eso? Que 1.722.000 chicos y chicas puedan tener desayuno y almuerzo, porque antes solamente 500.000 tenían almuerzo. El 1.200.000. Eso hoy lo llevamos a 2.022.000 chicos y chicas que se suman a los casi 2 millones de AUH que tenemos en la provincia, al millón de beneficiarios de la tarjeta alimentaria, es decir, a los 500.000 potenciar trabajo también que hay en la provincia. Es decir, después podemos discutir qué política es mejor, cuál la podemos extender en el mediano o largo plazo, pero que el Estado está presente, no hay duda. No, sin lugar a dudas. Y el tema de tierras es un tema que en su momento ocupó mucho, que han encontrado una solución, pero que está en vías también de solucionarse, ¿no? Bueno, dos cuestiones ahí. En lo de Guernica, pues el caso Sí. más paradigmático Que fue ocupó Guernica. tapas. Hace 2 y lo- semanas con Axel, con el ministro Catopodis, con Juanchi Zabaleta, que recién Sí, había sí, sí. asumido, con Malena Galmarini, con Teresa García, que es la ministra de Gobierno y está a cargo un poco de la política de tierra en la provincia de Buenos Aires a partir de la creación de la unidad de tierra y vivienda por parte de Axel el 29 de septiembre Sí, del sí, año sí. pasado, por todo este conflicto. Nosotros lanzamos la urbanización Claro. del barrio de Guernica a partir de la cesión de 60 hectáreas por parte del barrio privado del Bellaco, que se ajustó a la ley. O sea, lo que nosotros Porque es una descubrimos- ley que está en la provincia de Buenos esa es Aires. la 14449, que es de acceso justo al hábitat. Exacto. Nosotros, ¿qué descubrimos en el medio del conflicto? Que la informalidad en materia habitacional no solo es de los sectores humildes, sino que muchos sectores pudientes también están en una Medios, situación sectores medios, de claro. irregularidad. Entonces, a partir de la acción del Estado, empezamos a lograr la cesión, digamos. Sí, Esto no sí. es que es una dádiva, no, se ajustan a la ley y después de todo lo que ocurre en Guernica, Exacto. hoy tenemos 60 hectáreas y ya estamos urbanizándose, abriendo las calles, con toda la infraestructura social que eso requiere. Ahí va a haber sala de salud, Bien. escuela, jardín, espacios deportivos, además de lo que van a ser los 850 lotes para las personas que en su momento, bueno, estuvieron Bueno, se le ha en ese dado un contexto. espacio de dignidad
en función de la ley y de lo que se puede hacer Exacto. con la Que presencia del tarda, Estado. que cuesta, que Sí, no es claro. fácil, que el Estado está atrofiado, tenemos capas, tenemos situaciones Geológicas. que hay que resolver, pero bueno, con decisión Bien. política se puede avanzar. Bien. Andrés, muchas gracias, como Bueno, siempre. gracias a Un vos, gustazo, Gato. Gracias. Que siga muy bien, ¿eh? Gracias, hasta pronto. Muy bien.